Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata, hoy es el día de Teología Pura, Pura Teología. Continuamos con la serie titulada Atributos Divinos y compartiremos el sexto tema, la inmutabilidad. Dios no cambia. Nos creaste con un propósito. La inmutabilidad, Dios no cambia. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por apartar su tiempo, y esperamos que con esta emisión de los atributos divinos, juntos crezcamos en el conocimiento del Dios verdadero, del Dios que revela la palabra. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Bienvenida, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a los amigos que fielmente nos acompañan todos los miércoles y todas las semanas aquí en Vidas con Propósito. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube. Allí escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito y encontrará allí los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. Pastor, no sé si en algún momento de su ministerio le hayan hecho este interrogante o esta pregunta, pero nos ayudará a comprender mejor el ser de Dios. ¿Qué pasaría si Dios pudiera cambiar? Bueno, si Dios pudiera cambiar, pues inevitablemente sería para bien o para mal, ¿cierto? Si hay un cambio, algún cambio en Dios. Y en el hipotético caso, o sea, si Dios cambiara para bien, significaría que nunca entonces Él ha sido perfecto, que nunca Él ha sido santo, que nunca ha sido totalmente bueno, tal como lo afirma la Biblia. La Biblia dice que Dios ha sido santo, que ha sido bueno, que Él es perfecto. Esto implicaría entonces que lo que hemos creído en Él, los que hemos creído en el Señor, entonces no podríamos estar seguros en cuanto a lo que Él ha dicho de sí mismo y en cuanto a lo que Él piensa hacer, ya que como se está mejorando para bien, ¿cierto? Como está cambiando para bien, quién sabe si en algún momento lo va a lograr. Pero si Dios, en el otro caso, pero si Dios pudiera cambiar para mal, entonces ahí surgen muchas preguntas. ¿En qué clase de Dios podría llegar a convertirse pues Dios? Pudiera pasar que decidiera cambiar un poquitín para mal, pero también podría convertirse en un Dios totalmente malo, ¿sí? Si Dios pudiera cambiar para mal. Y teniendo pues todo el poder, ninguna de sus criaturas pues podría resistirse en contra de la maldad de ese Dios. El solo contemplar la idea le provoca a uno terror y pues también le provoca a uno rechazo. Y si Dios pudiera cambiar, ¿qué tal si cambiara sus propósitos? Imagínense. ¿Qué tal si en algún momento Dios decidiera no salvar a nadie? No salva a nadie, no quiero salvar a nadie. ¿Qué tal si Dios resolviera salvar a todos sin importar si se arrepintieran o no? O sea, todos vengan para el cielo, no importa cómo vivan, como lo que hagan, no importa, todos vengan para el cielo. O sea, que esa idea de un Dios que cambia nos deja sin saber cómo obrará Dios en el futuro. Y entonces pues eso resultaría más seguro confiar en el destino que en el mismísimo Dios, ya que un cambio repentino en su ser podría dejarnos sin la esperanza de salvación y sin la confianza en sus promesas. O sea, Dios sería totalmente impredecible en el sentido de que no sabemos cómo va a actuar, pero la Biblia sí nos muestra cómo es Dios, nos dice que Él no cambia y nos dice cómo es que Él va a actuar en el futuro. Pastor, continuando con esta suposición, si el Dios de la Biblia pudiese cambiar, surgirían los siguientes interrogantes. ¿Qué tal si decidiera echar por tierra sus promesas? ¿Podríamos estar seguros de la segunda venida de Cristo?
estaríamos seguros que al final el bien triunfará sobre el mal y que instaurará cielos nuevos y tierra nueva según lo que Él prometió. ¿Qué piensa de esto? Bueno, si Dios pudiera cambiar, pues no estaríamos seguros. No, definitivamente sus promesas no serían seguras para nosotros. Por eso es tan importante comprender, según registra la Biblia, cómo es la inmutabilidad de Dios, en qué consiste la inmutabilidad de Dios. Con los hipotéticos ejemplos, bueno, son ejemplos, ¿no, estimado oyente? No crea que nosotros pensamos que Dios cambia, son simplemente ejemplos. Con esos hipotéticos ejemplos que hemos planteado, cabría hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que podríamos confiarle en nuestras vidas a un Dios cambiante? ¿A un Dios que cambia? Pues inevitablemente yo me uno al pensamiento del que fue considerado el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon decía lo siguiente, abro comillas, ese concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio que estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable tan pronto digo Dios. Me parece a mí que tiene bastante sentido lo que aquí está diciendo Charles Spurgeon. Bien nos hace entender lo que entendió el adivino Balaán. Es un versículo que está en las Sagradas Escrituras, pero quien pronunció esta expresión fue un adivino que de alguna manera pues Dios le iluminó para que entendiera algo acerca de su carácter. Números 23:19, aquí está hablando el adivino Balaán. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Imagínense, eso lo entendió el adivino Balaán. Pastor, ya teniendo en cuenta este atributo de la inmutabilidad de Dios, ¿qué acciones debemos tomar nosotros frente a un Dios que no cambia? Bueno, entonces lo primero que hemos de hacer, Oscar, es por la Biblia entender este atributo, la inmutabilidad de Dios. No por lo que nosotros nos imaginemos, sino por lo que la Biblia misma muestra o lo que la Biblia misma revela. Salmos, vamos a leer Salmos 102, versículo 25 y 27. Dice de la siguiente manera, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Repito la cita, Salmo 102, 25 al 27. Bueno, aquí hablando de la creación y comparándola con el Creador, el salmista llega a la conclusión que si hay algo que los diferencia es que Dios permanece. Es decir, Dios no tiene variaciones como sí tiene variaciones la creación que Él hizo. Dios no cambia, Dios no mejora ni empeora. Dios siempre es igual. Y eso es lo que se conoce como inmutabilidad. Bueno, pastor, en cuanto a la inmutabilidad, ¿qué tal si definimos un concepto, digamos, más teológico, ya que hablamos de teología pura? Bueno, muy bien. El teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente, o él define de la siguiente manera la inmutabilidad, el atributo de Dios de la inmutabilidad. Él dice así: Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esta es la definición del teólogo Wayne Grudem, me parece apropiada. Digámoslo de este modo: Dios no vacila, Dios no titubea en sus decisiones, Dios no está cambiando en su ser, ni en sus atributos, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Él permanece igual para siempre. Ha sido el mismo y siempre será el mismo. ¿Puede Dios cambiar sus decisiones y seguir siendo inmutable? Bueno, esa es una muy buena pregunta que algunos cristianos lamentablemente no entienden.
Claro que sí. Dios puede cambiar sus decisiones y seguir siendo inmutable. La inmutabilidad de Dios no significa impasibilidad. ¿Y qué es la impasibilidad para los que de pronto no conocen el término? La impasibilidad es la incapacidad de una persona para tener sentimientos o emociones que afecten a su estado de ánimo. Una persona impasible le da lo mismo ganar o perder, le da lo mismo frío o calor, le da lo mismo cualquier emoción externa o más bien estímulo externo, le da lo mismo. O sea, él no siente nada, no reacciona ante los estímulos. ¿Quiere decir que Dios tiene emociones que afectan su estado de ánimo? Claro que sí, y eso también lo muestra la Biblia. Algunos piensan que Dios no tiene emociones o no tiene sentimiento, lo cual es contrario. Pensar que Dios no tiene emociones o no tiene sentimientos sería decir que Dios no es un ser personal, sino que es una fuerza cósmica, como muchos lo han querido ver. Vea lo que dice Deuteronomio. ¿Iba a decir algo, Oscar? Sí, como en la guerra de las galaxias. Exactamente. La fuerza. El lado oscuro de la fuerza. Deuteronomio 9, del 7 al 8, vea lo que dice. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb que estuvo a punto de destruirte. Vea, el Señor por un poquitín, casi acaba con el pueblo de Israel. ¿Eso qué es? Pues que Dios tiene emociones, que Él actúa frente a esas emociones que Él siente. Deuteronomio 9 del 12 al 14 sigue diciendo, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. ¿Qué es esto sino una expresión de Dios mismo diciendo lo que Él está sintiendo y lo que en un momento determinado quería hacer? Deuteronomio 9, 18 al 20 sigue diciendo, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Nos está revelando aquí este libro de la Biblia, Deuteronomio, que Dios efectivamente siente, Dios reacciona frente a las actuaciones que tienen los hombres. En este caso, Israel lo estaba provocando a ira por la idolatría. En el caso aquí de Deuteronomio 9 está haciendo alusión a la construcción del becerro de oro y cómo Aarón se prestó pues para ese gran pecado, y el Señor también iba a destruir a Aarón. ¿Por qué se salvó Israel y por qué se salvó Aarón? Por la intercesión de Moisés. Y sigue diciendo Deuteronomio 9, 24 al 29. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado, no sea que allá en el país de donde nos sacaste digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y poder. Nos muestra aquí este pasaje, en su totalidad del capítulo 9 de Deuteronomio, que por un lado Dios sintió ira, y esa ira lo incitó a destruir al pueblo de Israel. Pero por otro lado nos muestra también lo que logró la intercesión de Moisés a favor del pueblo de Israel. Pues logró aplacar la ira,
logró como de alguna manera despertar la misericordia y la fidelidad de Dios a unas promesas que había hecho en el pasado. Pastor, si el Señor veía la rebeldía del pueblo de Israel una y otra vez, ¿por qué el Señor no destruyó a Israel? Eso también se encuentra, está muy buena la pregunta, también se encuentra en el libro de Deuteronomio, vea, capítulo 10, versículo 10 y 11. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, dice ahí, el Señor me dijo, ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Ahí está la respuesta. Como no era su voluntad destruirlos, o sea, tenía ira, pero en el fondo Dios no quería destruirlos. Y por eso fue que escuchó a Moisés. Deuteronomio 7, del 6 al 8 dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El más insignificante de todos, dice aquí. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Vea, la revelación bíblica es clara en mostrarnos que Dios es inmutable y que no cambia. Eso es muy claro. Pero al mismo tiempo nos muestra que Dios siente emociones y que Él actúa en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esto nos libra del pensamiento que la inmutabilidad de Dios quiere decir total incapacidad para que Dios actúe. O sea, porque Dios es inmutable no va a actuar. No, no, señor. Algunos en efecto entienden la inmutabilidad de esa manera, pero esa comprensión no corresponde o no concuerda con lo que dice la Biblia de la inmutabilidad de Dios. Vea lo que dice Jeremías 18:8. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. O sea, Dios está diciendo, yo decreto una destrucción frente a una nación pecadora, pero si esa nación se arrepiente, yo la voy a perdonar. Jeremías 18:10 dice así, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Entonces aquí es el caso opuesto. Dios puede haber determinado para una nación o para una persona, a causa de la obediencia, bendecirles, pero si esa nación o esa persona cambian, entonces Dios puede retirar esa palabra de bendición. Jeremías 26:3 dice, tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Entonces, podemos concluir en este primer punto que estamos tratando, que Dios puede cambiar algunas de sus decisiones según sea la actitud o comportamiento del hombre, pero Dios jamás cambiará su propósito, ni mucho menos su esencia, su naturaleza. Dios seguirá siendo inmutable. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM, por internet a través de radioprimavera.com y también a través del Facebook de Radio Primavera. También nos puede escuchar a través de el muro. Usted entra allí al muro de Radio Primavera en Facebook y nos puede escuchar también en audio en vivo. Pastor, en el segmento anterior entendimos la inmutabilidad de Dios y pudimos concluir que Dios puede cambiar algunas de sus decisiones según sea la actitud o el comportamiento del hombre, pero jamás cambiará su propósito ni mucho menos su esencia. ¿Cuál sería la segunda acción que nos afecta a nosotros frente a la inmutabilidad de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, frente a la inmutabilidad de Dios, nosotros debemos ser agradecidos. O sea, la inmutabilidad de Dios debería llevar al hombre a agradecerle. Vea lo que dice Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Vea, bendito sea el Dios que nunca cambia. Notemos que la razón por la que Israel no había sido exterminado era la inmutabilidad de Dios.
Y aclaro, esto no significa que ellos no hubiesen sido muy duramente castigados, claro que lo fueron, sino que a pesar de haber sido disciplinados por el Señor, pues por las promesas a Abraham, Isaac y Jacob y David, Dios les permitía seguir existiendo como nación. No se lo merecían, no merecían existir como nación porque fueron muy tercos y muy rebeldes, pero por la inmutabilidad de Dios, porque Dios había hecho unas promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, todavía esa nación existía. Vean, la inmutabilidad de Dios debería llevarnos a nosotros a ser agradecidos, debería llenarnos de una inmensa alegría, porque hace a Dios absolutamente confiable. En Dios se puede confiar porque Él es inmutable. Esto quiere decir que si conocemos muy bien al Dios que revela la Biblia, nosotros sabremos cómo ese Dios que muestra la palabra va a actuar, ya que es imposible que actúe de otra manera. Él ha dicho cómo va a actuar, como Él no cambia, como Él no va a retroceder en lo que Él mismo ha revelado, entonces nosotros podemos tener plena confianza en ese Dios. Pastor, aún en la creación Dios nos permite ver algunos visos de su inmutabilidad, aunque no sean perfectos, pero sí nos permite capturar algo de esa inmutabilidad de Dios. Regálenos algunos ejemplos. Claro que sí, vea, Erika. Dios ha puesto una ley para que el sol salga por el oriente y se esconda por el occidente. Esa es una ley inmutable, eso no va a cambiar, ¿cierto? Ahí Dios está como que mostrando, como decía usted, unos visos de su inmutabilidad. Imagínese el sol saliendo por el norte, ¿cierto? Y ocultándose por el sur, pues sería totalmente impredecible para nosotros. El sol es predecible porque Dios ha puesto una ley inmutable para él. Otro ejemplo sería que Dios ha hecho posible que el hombre descubra las matemáticas y otras ciencias exactas debido a que ha puesto allí su sello de inmutabilidad. 2 más 2 en todo el universo seguirá siendo 4, ¿cierto? No, eso no va a cambiar. Dios ha ordenado, por ejemplo, en la Tierra la ley de la gravedad. Todos los objetos en la Tierra van a buscar el centro de la Tierra. Por eso los que están en el Polo Sur no caen suspendidos al espacio, están pegados al centro de la Tierra. Dios ha determinado que los seres vivos mueran. Eso es inmutable, eso es para todos. Dios ha establecido que el fuego o que la candela queme. Así Dios lo ha establecido, eso no va a cambiar. Nunca el fuego o la candela va a producir frío. Siempre van a quemar, van a producir calor. Y Dios ha decretado que un bebé sea el producto de la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Eso jamás va a cambiar, eso es inmutable. Y por lo tanto nosotros debemos agradecer la inmutabilidad de Dios, porque eso nos permite relacionarnos adecuadamente con Él. O sea, sus atributos nunca van a cambiar y por eso sabemos nosotros cómo es Él y Él que espera también de nosotros. Dios no es como el esposo que le pide espaguetis a su esposa y cuando ella le sirve, entonces él, ay no, yo realmente quería arroz con pollo. No, Dios no es así como ese esposo. O Dios no es como la esposa que le dice al esposo que le compre unas zapatillas grises y cuando el hombre se las lleva, entonces, ay no, yo las quería rojas. No, Dios no es así, Dios no está cambiando como nosotros. Pastor, en cuanto a la oración, podemos decir entonces que esto nos lleva a tener confianza cuando oramos, porque estamos orando a un Dios que no cambia, que es permanente, que es fiel. Exacto, y eso nos debe también, Oscar, llevar a orar bíblicamente. O sea, vamos a orar según la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar. Lo que Dios dijo en su palabra no lo va a cambiar porque yo ore. No, no, Señor. Dios no va a retroceder en sus principios, en lo que Él ha establecido para nosotros. Por ejemplo, es inútil, Señor, que me gane el baloto. Esas oraciones son inútiles. Señor, que uno, bueno, los hombres inconversos que se quieren fijar en mujeres inconversas. Ay, Señor, regáleme a Juanita. Si Juanita es inconversa, pues no le hagas esa petición al Señor, porque Dios no cambia. Sí, los hombres que son cristianos, o viceversa, las mujeres que son cristianas. Dios no va a retroceder en su palabra porque Él es inmutable. Escucha
Vidas con propósito. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema. Dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se lo pierda. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602 y nos vemos mañana con la segunda parte de este interesante tema, inmutabilidad, Dios no cambia. Así que deseamos que pasen un día muy feliz.